Hola gente linda, muchas gracias por ver este tercer video. En esta oportunidad les voy a presentar la breve historia de Patrick Kina, el taquígrafo de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Un relato extraído de mi libro La taquigrafía, orígenes, historias, personalidades, escritores y actualidad. Vemos la imagen del mandatario, imágenes de la guerra y esta imagen de acá abajo es la foto de Kina sosteniendo un cuadro. A este cuadro lo vamos a ver en un momento. Patrick Francis Kina, 1913-2009. Fue el taquígrafo de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó con él desde 1941 a 1945. Como secretario y asistente del mandatario, Kina se vio frecuentemente en el centro de los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo comenzó todo? La familia de Kina había servido en el ejército durante generaciones, pero Patrick, de baja estatura y poco apto para seguir los pasos de sus cuatro hermanos mayores en el ejército, creía que tenía una carrera como periodista. Con esa intención se matriculó en una escuela de secretariado para adquirir habilidades de taquigrafía y mecanografía. Más tarde ganó el campeonato inglés de velocidad taquigráfica. Ina fue el secretario privado del duque de Windsor, a quien vemos en la foto, Eduardo VIII, durante el servicio del duque en la misión militar británica en Francia. El duque de Windsor, Eduardo VIII, era el tío de Isabel II, quien abdicó al trono para casarse con una norteamericana divorciada. Hay películas y documentales que hablan de la historia del duque de Windsor y su abdicación al trono. Comienzo de la guerra, una historia muy triste y trágica. A su regreso a Inglaterra, a Kina le ofrecen el puesto de taquígrafo de Winston Churchill. Lo había recomendado el personal del duque de Windsor. El grupo de oficinistas y mecanógrafos trabajaba por turnos las 24 horas, mientras Churchill dictaba con frecuencia telegramas y memorandos en plena noche. 2 días después se dio la señal de que se necesitaba un taquígrafo, y fue entonces cuando Kina entró por primera vez en la oficina del mandatario. Comenta Kina que Churchill caminaba de un lado a otro y decía: "Esta es una triste historia". Se refería a la guerra. Y Patrick respondió: "Lo siento mucho". Y Churchill comenzó a dictar. La competencia de Kina pronto impresionó a Churchill, quien a menudo lo llamaba cuando necesitaba algún escrito con urgencia. Kina escribía tan rápido en la máquina de escribir que las teclas se atascaban con frecuencia. Por ese motivo adquirió una máquina de escribir portátil especial con teclas lubricadas, la que llevaba
a todos los viajes al extranjero. A las mujeres no se les permitía ir de misión al extranjero. Se consideraba demasiado peligroso. Por esa razón, él reemplazaba a la secretaria y taquígrafa actual que tenía el mandatario. Ina se reúne con los jefes de los estados aliados. Durante esta época, Kina se reunió con los presidentes Franklin Roosevelt, Joseph Tito y con el mariscal Joseph Stalin. Vamos a ver una foto en un momento. Kina también estuvo presente en la conferencia de Yalta y resumió brevemente el acuerdo de Yalta. La conferencia de Yalta fue la reunión celebrada antes del final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 4 al 11 de febrero de 1945. Estuvieron presentes Stalin, Churchill y Roosevelt. Tuvo lugar en el antiguo Palacio de Livadia en Yalta, Crimea. Se considera el inicio de la Guerra Fría. Acá vemos una imagen de la conferencia de Moscú, la que se llevó a cabo desde el 12 al 17 de agosto de 1942. Aquí lo vemos a Kina, seguramente preparados para escribir, Churchill, Averell Harriman, el representante de Roosevelt y Stalin. Un documento histórico internacional, esta imagen. Pasamos a la segunda imagen de la conferencia de Yalta, la que se llevó a cabo desde el 4 al 12 de febrero de 1945. Aquí lo vemos a Kina, ahí está con un cuaderno seguramente para escribir. Churchill, Roosevelt y Stalin. Otro documento histórico internacional. Finalizada la guerra y después de las elecciones que derrocaron a Churchill, Kina fue convocado a la sala del gabinete para despedirse. El mandatario recordó todos los viajes que habían hecho y comentó que, aunque había ganado la guerra para el pueblo británico, ya no lo querían. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Le pidió a Kina que permaneciera en su equipo en la oposición. Churchill era el líder del partido de la oposición en el Parlamento. Pero Kina no aceptó. Se sentía agotado por los 4 años que habían pasado y las extensas jornadas, los viajes, no había tenido descanso. Pero se mantuvieron en contacto y siempre intercambiaban cartas en sus cumpleaños. Al finalizar la guerra, Kina fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, MBE, sus siglas en inglés. ¿Qué pasó con Kina cuando finalizó la guerra? Kina después de la guerra trabajó como secretario del ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno laborista. A principios de la década de 1950 se incorporó como jefe de personal en una empresa maderera. Posteriormente vivió una feliz jubilación con su hermana Gladys. También fue un gran colaborador de muchos escritores de la época de la guerra, especialmente de Martin Gilbert, a quien vemos en la foto, biógrafo oficial de Churchill, y también colaboró con el Centro de Estudios de Churchill.
donde se conserva gran parte de sus recuerdos.